La Meca Radio presenta el show de Gema Carrillo. De todo y para todos, con Gema Carrillo en La Meca Radio. Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Gusto de verlos de nuevo aquí en el show de la doctora Gema Carrillo. Saben que nos encanta reunirnos con ustedes todas las semanas, tan pronto como tengamos una oportunidad, porque siempre recuérdense que nuestro propósito es traerle la información mejor, la información que usted necesita. Recuerde que para vivir en este país hay que estar bien informado, si no hay veces que uno comete errores y hay errores que después no pueden arreglarse, ¿verdad, señor Monte? Y para obtener información, la doctora Carrillo. Díganmelo a mí. Y exactamente, tú nada más que tienes un número de teléfono, Yo ¿no? aquí en mi celular Ajá. tengo un solo número de teléfono. Y con ese pregunto todo. Pero les voy a dar otro número que es muy importante, que es el número del English Center. 305-445-7731. 305-445-7731. La única escuela en todo el estado de la Florida que está abierta 7 días en la semana, de domingo a domingo. De 6 de la mañana a 10:30 de la noche, de lunes a jueves. Y de 8 de la mañana a 4 de la tarde, viernes, sábados y domingos. Efectivamente, y saben que en el English Center no solamente puede aprender inglés, puede adquirir su educación básica a través del GED, puede hacerse ciudadano de los Estados Unidos, puede recibir clases de computadora, digital, de contabilidad, de tenedor de libros, de cosmetología. También puede prepararse para cuidar niños. Y da la casualidad que la persona que tenemos hoy de invitada, ese es uno de sus trabajos, lo que es la protección de los programas que tienen que ver con el cuidado de niños. Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante, porque primero vamos a conocerla, porque esta es una señora muy interesante. Cuando ustedes oigan un poquito de su historia, de cómo llegó a los Estados Unidos, acuérdense de que todos tenemos una historia en los Estados Unidos. Todos llegamos aquí siempre tratando de mejorar, siempre tratando de hacer algo por nuestra familia, siempre tratando de tener una mejor educación, de tener un futuro. Obviamente, de donde vinimos, por los problemas que sean, pueden ser problemas económicos, pueden ser problemas políticos, problemas de persecución de religión, lo que sea, no podíamos quedarnos allí. Y por eso venimos aquí. Entonces, esta señora, que se llama la doctora Maite Riestra Quintero. ¿Cómo estás, doctora? Muy bien, ¿cómo están todos? Muy bien, estamos tan contentas. Yo la conozco hace muchos años, yo trabajé con ella en el sistema escolar. Ella ahora tiene otro trabajo, vamos a después hablar de eso, pero vamos a empezar bien atrás, bien atrás, bien atrás, bien atrás. ¿Qué edad tiene usted? No, no tan atrás, no tan atrás. No. Acuérdense que a una mujer nunca se le pregunta la edad. Yo le voy a hacer un cuento. Mi mamá siempre me decía, yo tengo 42 años. Yo decía, mami, tú no puedes tener 42 años porque yo tengo 42 años. Y ella me decía, a mí no me importa, tú ten la edad que tú quieras, pero yo tengo 42 años. Así que nunca se le pregunta la edad a una mujer. Así que hagan el favor y no hagan esa pregunta. Pero vamos a preguntarle a la doctora Riestra, ¿cómo fue que usted llega a este país? Bueno, yo llego a este país como a los 15 años de edad. Yo nací en España, mis papás habían salido de Cuba hacia España. ¿Viste esto? Entonces, los cubanos que vamos por todo el mundo, terminó en España, nació en España, o sea, que es española de nacimiento, de padres cubanos. Exacto, mi abuelito era español, de Oviedo. Y entonces mis papás salen para Oviedo, obviamente, donde era mi abuelo. Y se quedaron allí 20 años y después de esos 20 años pensaron que quizás la situación política del país no sabían cómo iba a ir y decidieron venir a los Estados Unidos con sus 5 hijos. ¿La situación política en España? Sí. O sea, y cuando ellos deciden venir de España a los Estados Unidos, ¿ya fue después que había muerto Franco? Ya era justo, ya había muerto Franco, empezaba la democracia y entonces ellos no sabían cómo iba a terminar el país en realidad. Con el miedo que tenían de que fuera de nuevo un la experiencia que habían tenido de Cuba, exactamente. No vamos a darle la oportunidad. Sí. Decidieron venir a los Estados Unidos con sus 5 hijos. Con 5 hijos. Porque lo que sucede es que cuando Franco muere, que fue
a finales de los años 70, yo voy a decir en el 79, 78, 79. 78. Y naturalmente cambia porque Francisco Franco, el caudillo, Sí, señor. Francisco Franco, el caudillo, así era como se le decía, estuvo en el poder desde la Segunda Guerra Mundial hasta que murió. Claro, él preparó el país de una forma para que existiera democracia, porque él le trajo la monarquía de nuevo, pero naturalmente como existe como en Inglaterra, ¿no? Con un primer ministro, con lo que sería una legislatura, ¿no? Que se llama las Cortes, todas esas cosas, pero naturalmente las personas como tu padre y tu madre. No, y pasó en realidad una cosa muy curiosa, porque yo me acuerdo que ellos habían, en el 78, habían ido a Madrid, y entonces yo quería ir a Madrid con mis papás. Y me llevaron, y resulta que en ese momento, creo que fue en febrero del 78, hubo un alzamiento en Madrid, y entonces me tuvieron que regresar sola para Oviedo. Me metieron en un avión y me regresaron sola para allá. ¿Qué edad y yo tenía, creo, como 12 o 13 años? No, menos. Yo tendría, sí. Y entonces, pues, yo creo que eso, de nuevo, haber pasado por lo que ellos pasaron en Cuba, yo creo que de alguna manera aquella situación como que dijeron, no, ¿qué va? Exacto, de aquí me voy. Claro, cualquier cosa que huelen le huele a comunismo, naturalmente, claro. Porque, y quizás España no terminó así para nada, pero ellos definitivamente prefirieron venir para los Estados Unidos. Y vienen para los Estados Unidos y se establecen en Miami. Exactamente. Y entonces tú empiezas aquí en la escuela. ¿En qué grado llegaste? ¿Qué haces? Explícame un poquito de eso. Bueno, llegué en 9º grado, no sabía inglés. Fueron duro, fue duro, no solo para mí, sino para mis hermanos. Ya uno de mis hermanos tenía 22 años en aquel momento, otro tenía 21, estaban en la universidad. Llegan aquí y tienen que buscar trabajo de chapistería, carpintería, de lo que fuera. También yo tenía en aquel entonces 2 hermanos más pequeños, entonces mi mamá tenía que trabajar, mi papá también, yo me ocupaba de los pequeños, y así, vaya, el sistema escolar me ayudó bastante. No puedo decir que no. ¿A qué escuela fue que tú fuiste aquí en la escuela? Fui a Sunset High. A Sunset Senior High. Sí, que cuando aquello empezaba con 10º grado, ¿no? Porque era 10º, 11, era un Senior High. Exacto. Entonces el middle school era... En aquel entonces, lo que el Senior High empezaba en 9º grado. Yo no sé si ustedes se acuerdan de eso. Okay. Y entonces sí. Y entonces fuiste a Miami Sunset. Miami Sunset, las escuelas públicas fueron, yo pienso, me equiparon bien, me enseñaron inglés. Y empecé bueno, tuve muchos trabajos, imagínate, tratando de ayudar a mi familia. Pero cuando entraste a la escuela en Sunset, ¿te pusieron en algunas clases especiales de ISO o te pusieron? Sí, sí. Entonces todo el mundo estaba igual que tú, todo el mundo estaba igual que yo. Imagínate, lo único bueno que yo tenía eran las clases de español de honores y de AP en aquel entonces. Entonces era una estrella ahí. Todo el mundo pasado trabajo y tú eras la que sabía todo. Por lo menos en esas 2 clases era cuando uno en realidad encuentra más armonía, porque imagínate, yo tengo que decir que llegando a los 15 años, 16 años, uno está como, ha perdido todo. Mi abuela se quedó, mis tíos se quedaron. Que eran las personas con las que tú habías estado desde... Correcto. Todos ellos se quedaron en Oviedo. En Oviedo, y todavía están allí. Bueno, mi abuela ya falleció. Sí, pero los hijos y eso, todo el mundo está en Oviedo. Correcto. Entonces tú llegas a Miami Sunset, y ¿cuándo es que tú sales del programa ese de ISO? Llegas a 9º grado, ¿cuándo es que sales del programa de ISO que llegas a las clases regulares? Yo creo que en 11º grado ya yo estaba en las clases regulares. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo hiciste tú para poder decir, bueno, yo quiero estudiar y ir a la universidad? Porque obviamente tus hermanos ya estaban en la universidad en Oviedo, o sea, tenían ese plan. ¿Cómo tú dijiste, qué voy a hacer yo para poder entrar a la universidad? ¿Dónde toco? ¿Qué hago? ¿A quién tengo que llamar? ¿A quién tengo que preguntar? ¿Qué hiciste? Muy mal ejemplo, Emma, porque esos fueron años muy tumultuosos y estábamos todos bien. En aquellos años yo creo que no es tan claro, no había tanta ayuda quizás que como la que hay ahora. Entonces yo tenía 2 y 3 trabajos.
para pagarme la universidad. Yo no sabía nada de que había ningún ¿Tipo de ayuda? tipo de ayuda, así que yo trabajaba y trabajaba y yo le decía, mi papá, yo voy a Miami-Dade. A Miami-Dade. Claro que cuando aquella era Miami-Dade Community College. Exacto, como sea. Así que yo trabajé en farmacia, em, em, llevando flores de un lugar a otro, en bodas. Oh, ¿y qué hacías en las bodas? Yo era la que, César, mi esposo actual, era el que manejaba y nosotros, o sea, hacíamos delivery o hacíamos Entregas. de flores Para las bodas. para las bodas. O sea, lo que pasa es que ya han pasado muchos tiempos y entonces ahora se llaman wedding planner. Sí. Pero sí. que en aquellos No, tiempos pero tú eras la que entregaba las flores. yo hacía de todo. Si tú me hubieras dicho, Maite, tengo un trabajo de entrega de cosa que todo sea legal y todo bien, Claro. yo cualquier cosa lo hacía, igual que lo hago ahora. Igual que, exactamente, porque estamos acostumbrados a trabajar. La doctora Carrillo fue en algún momento alguna de sus clientes en las entregas de flores en las bodas. Sí, porque él dice, Ella hubiera sido un buen cliente. porque él dice que yo me he casado muchas veces, pero yo eso me recuerda una cosa que de España. En España había una cantante que murió cuando tenía como 26 años, Evangelina, que su nombre en stage era Cecilia. ¿Tú te acuerdas de Cecilia? Cecilia. Cecilia. Bueno, Cecilia tiene una canción que dice, y si no fuera por miedo, sería la novia en la boda, el niño en el bautizo y el muerto en el entierro. Porque esta señora, que el título de la canción es Dama Dama, esta señora, donde quiera que iba, ella quería ser el centro de atención. Entonces, tú eres el centro de atención, pero no porque querías, sino que no sabías de qué manera te ibas a ganar tu dinerito para poder estudiar. Correcto. Y entonces también en ese momento estaba también ayudando a César, que es mi esposo. Él es colombiano, había venido aquí con una visa de estudiante y igual que ahora, por ejemplo, para ir a Miami-Dade College, él tenía que pagar 3 veces más de lo que Sí, yo pagaba. todavía Por sí. lo tanto, yo tenía que pagar lo mío y ayudarle a él también. Sí. Y entonces así fue como empezó todo. Hasta que, bueno, me conseguí un trabajo en las escuelas públicas. Pero todavía estando en Miami-Dade College, ¿te conseguiste un trabajo en las escuelas públicas? Sí. Haciendo Entre qué? paréntesis, ¿y el colombiano lo trajimos de Oviedo o No, lo no. enganchamos No, lo aquí? conocimos aquí. En Sunset High. En Sunset High. Todo Ah. pasa bien en las escuelas públicas. Sí, exactamente. Todo lo que pasa en las escuelas públicas es en el momento indicado, el día correcto. Exacto. Entonces, No lo importaste tú. No. Ya estaba importado. Ya estaba Sí. importado, me lo encontré ahí. ahí. Y además que tenía visa de estudiante, ¿no? Ese sí que no podía dejar de estudiar. No. Tenía que estudiar, Ujú. porque si no perdía su visa, ¿no? Correcto. Claro. Déjame hacer otra pregunta. Entonces, tú, en esos trabajos de Gema, entregar me estás flores. entrevistando de verdad. Bueno, claro, porque es que eso es como una cebolla. Uno va quitando y va abriendo aquello y dice, Estás aquí como en el FBI, así Ya lo entre veo, fuegos. ya lo veo. Ujú. déjame hacer otra. Entonces, entre ese medio tiempo de que estás entregando flores, trabajando en la farmacia, Ajá, así. contestando el teléfono, lo que sea. No te preocupes que todos hemos hecho eso. El señor Monte trabajó en Publix. Un día vamos a hablar del señor Monte y su historia de Publix. Un día te voy a Y en entrevistar. Miami Beach tocando guitarra encima de una mesa. Exactamente. Todas esas cosas hemos hecho. Déjame hacer otra pregunta. Entonces, encuentras un trabajito en Miami-Dade. ¿Cómo es que tú llegas a ese trabajito a Miami-Dade? Bueno, llego a ese trabajito porque alguien me dijo, Maite, están entrevistando a asistentes de maestro. Y entonces, Lo que en el sistema escolar llamamos paraprofessionals. para professionals, exacto. Y tú todavía estabas en la universidad. Bueno, yo creo que yo estaba en el primer semestre de la universidad. Imagínate cómo nos Mi faltaba inglés, bastante malo. todavía. Acabas de graduarte de high school, de secundaria. Imagínate, yo había llegado, no haría ni 4 años, yo creo, vaya, bien, yo entendía todo, pero el hablarlo me costaba un poquito. Y con las zetas y las eses. Como maestro. No, en aquel momento hablaba todavía más. No, el asunto es que las personas no se dan cuenta que, y el señor Monte lo sabe porque él tiene un máster en TESOL, que para adquirir una lengua toma de 9 meses a 7 años. O sea, después de los 9 meses a 1 año y medio, 2 años, ya tú entiendes todo lo que te dicen. Es como el bebito. ¿Qué es lo que hace el bebito cuando nace? Está en una cama, en una cuna, cantando, eso eres tú. Pero cuando uno tiene 17 o 18 años, no puede estar esperando en una cama. Tiene que irse para la calle, a trabajar y a estudiar, ¿no? Bueno, pero yo tenía, o sea, que igual que toda mi familia,
esas ansias De independencia, de de ayudar. exacto, mejorar, de ayudar, claro. de mejorar y de... Entonces, vas y aplicas. Voy y aplico. Cuéntanos cómo fue esa entrevista. Menos mal que no había computadora, porque si hay que ser con computadora, más nunca entramos. Porque tú sabes Imagínate, voy y me siento allí, entonces todo, en aquel momento era Shenandoah Elementary, todavía existe, Sí. una escuela muy, muy buena. Sí, me encanta Shenandoah Elementary. Ajá. La directora actual fue mi estudiante. Y mira tú, todavía... Fíjate si hemos llovido. Ajá. Y entonces yo no sabía cómo iba a hacer eso. Era mi primera entrevista de un trabajo Decente, vaya, vamos a ponerlo. Formal, mejor formal, sí. De un trabajo formal. Y entonces yo estaba muy nerviosa. La directora me llamó y yo entré, le enseñé mis diplomas de high school. Imagínate, yo estaba bastante cohibida porque de nuevo el inglés mío, yo tenía que pensar bien antes de hablar, todo muy medido y eso. Y siempre le he estado muy agradecida que me dio aquel primer trabajo. Esa oportunidad. Uh-huh. Y fíjense que les voy a decir una cosa, hoy en día han cambiado un poquito las cosas. Cuando una persona va y solicita por un trabajo, primero tiene que ir a la internet y hacer un perfil, con un perfil, no un perfil así, un perfil en la computadora. Entonces, completar todo eso, llenar un formulario, etcétera. Le mandan un enlace a su correo electrónico, tiene que volver otra vez al perfil, seguir el enlace, armar todo aquel muñeco, pues, poner las cartas de recomendaciones, Correcto. poner el resumen. Eso no haya que hacerlo. Entonces, pero las personas que estén interesadas, próximamente yo voy a dar un entrenamiento en la Universidad Humboldt, va a ser un sábado, lo voy a anunciar con suficiente tiempo para que las personas que tengan problemas, sobre todo por la lengua, porque las instrucciones son en inglés, y aparte de eso, no es con cualquier servidor, señores. Tú sabes eso, que las escuelas públicas tiene que ser con Internet Explorer. Que es el más viejo de todos. Ajá, y eso lo hicieron una gente que vinieron de otro continente, que se llama SAP. Y no le gusta que le da gente que digan SAP, hay que decirle por la inicial, SAP. Y es bien difícil si tú no tienes ese entrenamiento, por eso quiero dar ese entrenamiento, hacer ratito que tengo todo preparado para hacerlo, va a ser como 3 o 4 horas para explicar a las personas y facilitarles. Entonces, tú vas allí, te entrevistas con la directora. Y ahora que hablamos de las escuelas públicas y de cómo conseguir trabajo, tengo que decir que en el condado también es lo mismo, el mismo proceso. Hay que hacer un perfil. Hay que hacer un perfil, buscar entonces los trabajos que están afines a tu perfil y aplicar por la internet. En aquel momento no... menos mal. Si no, yo te llevaba mis cartas de referencia en un portafolio. Así en plástico. En plástico, se las enseñé a la directora en aquel momento. Y pues me dio el trabajo. Yo pensé que había hecho bastante mal. Y entonces llegué a casa y dije, ay papá, yo no sé, me puse muy nerviosa, pero bueno, vamos a ver. En aquel momento, imagínate, seguro médico, íbamos a una clínica en la calle Flagler para cualquier cosa que necesitara. Sí, que pagaba seguro $30 al mes por la familia. Y entonces... Yo me acuerdo de esas cosas. Sí. Y entonces ¿te dio tu trabajito? Me dio mi oportunidad, sí. Y entonces seguiste estudiando. Seguí estudiando. ¿Y tú sabías que cuando tú eres una persona que trabaja a tiempo completo, el condado te paga algunas de las clases de la universidad? ¿No sabías eso tampoco? No, eso sí lo sabía. Porque mi directora, que ya se retiró, pero era una... alma de Dios. Sí, una buena persona. Todavía sigue siendo buena persona. Me sentó y me dijo, mira Maite, yo creo que tú tienes potencial, por lo tanto quiero que hagas esto. Y yo, como soy una persona bastante obediente, pues dije, bueno, pues vamos a hacerlo. ¿Y tú sabías que tú querías ser maestra? ¿Tú no sabías que querías ser maestra? Bueno, en ese momento te tengo que decir una cosa, Gema, yo quería echar para adelante. Yo quería que otras personas no pasaran los trabajos que yo pasé, pero no sabía si quería ser maestra o no en ese momento. Una vez que ya empecé a trabajar con los niños, entonces sí me di cuenta que sí, que era lo que yo quería. Que esa era tu vocación. Mi vocación. Tu vocación. Maite, entonces, ¿tú te acuerdas en qué grado fue que fuiste para professional, que fuiste ayudante de maestra? ¿En qué salón de clase fue? Fue en una clase de kindergarten. Ay, Dios mío. Sí. Ay, Dios mío, eso es tan terrible. Porque imagínate kindergarten,
que explica un poquito cómo son las clases de kindergarten. Bueno, las clases de kindergarten ahora no eran las de aquellos años, pero Shenandoah en aquel entonces, yo no sé si ahora será igual o habrán cambiado la estructura, es lo que le llamaban uno de esos edificios que se edificó en los años 60, donde era un aula inmensa. Eran pods. Pods. Todavía está así, mi amiga. Ah, bueno. Te voy a decir que yo fui allí hace como 6 meses y todavía está igual. Entonces eran 3 clases de kindergarten en esa habitación tan inmensa. Y yo era la asistente de aquellas 3 maestras que hacían un trabajo. Un asistente para 3 maestras. Sí. Y tengo que decir que en aquel entonces las clases no eran de 24, de 26, o como, ya no me acuerdo muy bien cómo son ahora, sino había 30 estudiantes y 35. Sí. Entonces, bueno, seguí estudiando y fui para FIU, la Universidad Sí, porque en aquellos Internacional tiempos de la Florida. Miami-Dade ahora tiene, tiene licenciatura para maestros. Exacto. Pero en aquellos tiempos había que terminar sus 2 añitos en Miami-Dade College y después marchar para FIU, que por cierto era un poquito más cara. Sí, sí. Los créditos eran más caros. Pero bueno, ya yo podía. Claro, sí, ya teníamos un Ya yo soldazo, tenía- exacto, claro, ya con yo seguro médico y nos pagaban los días de fiesta. Exacto. Ay, Entonces, pues nada, ya yo tenía por lo menos un carro, ya yo podía más o menos. Entonces yo trabajaba full time y luego me iba a la escuela por la noche. Y me hice maestra, la verdad. Y entonces ahí me ofrecieron, la directora que me había dado la oportunidad de empezar mi carrera como asistente, me dio la oportunidad de entrevistarme para maestra. ahí mismo en Shenandoah. Y entonces empecé O sea, tu como primer- maestra de español. Tu primer trabajo de maestra fue ahí mismo en Shenandoah. Sí. Y queda, Shenandoah, que era Monte, queda como en la 21 y la 10 calle del San Juan. La más o menos. 10, Ajá. la 10 y la 21. Y la 21. Sí, más o menos. Bueno, imagínate, ¿qué no sabré yo de las escuelas de Miami-Dade County? Que todas las visito todo el tiempo. Entonces, empiezas ahí de maestra de español. De español. ¿Y cómo era lo de, porque los maestros de español no eran en el POR? Explícanos cómo era lo de maestro de español. Eso tenías que ir con un carrito. y Como un ibas carrito visitando, ladero. tum, 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 Con todo su material en aquel carrito. en aquel carrito Ajá. y entonces íbamos de una clase a otra. En el segundo piso, dale para el segundo piso, dale para el primero. Pero bueno, la Pero verdad, tú feliz, contentísima. imagínate. ¿Y cuándo empezaste ganando de maestra? Cuando te hiciste maestra. Yo creo que eran 17,000. $17,000 al año. Y un Montes. poquito, sí. ¿Viste? Y te lo digo porque el otro día estuve mirando exactamente, Claro. Sí, por como eso te ya pregunto. cumplí los 30 años, me puse a mirar, mira lo que ganaba en este año. Y te creía que era un wow. mundo. Y ahora dices, con $17,000 no salgo yo ni me pongo los zapatos. No puedes, No puedes porque hay que- vivir porque que Miami ha pagar- cambiado. Y hay que pagar la bastante. hipoteca. Entonces, y después de maestra de español, ¿qué fue lo que enseñaste? Bueno, luego enseñé Montessori. Montessori. El sistema escolar me dio una beca para un master's degree en Battery University. En aquel momento el sistema escolar tenía un programa de Montessori empezando ¿Todavía en existe? pre-K. ¿Todavía existe? Pre-K a 3er grado en aquel entonces. Y yo dominaba más o menos el idioma. ¿Y tú sabes lo que es el programa de Montessori? Sí, hemos hablado bastante de eso en otros programas, no en esta emisora, pero en otros. Para Sí. que so you enlighten me, ¿no? María Montessori era una doctora Ujú. y creó ese programa para educar a su hijo. Básicamente eso fue lo que hizo. Y escribió libros y manuales y preparación. Y es un programa bien, pero bien serio, bien estricto. Ujú. Y en realidad ella lo hizo para niños discapacitados Sí, también. sí. De manera que... Pero que ellos no saben que están discapacitados. No, ellos no, saben para nada. para Ellos nada. saben. Yo he ido a clases de Montessori y yo los veo, porque en algunas clases las tienen como si fueran una casita, porque ellos tienen Ujú. una parte del día que hacen como labores de Correcto. de la hogareña, casa, ¿no? Sí. Exacto. Y ellos se creen que están jugando y no saben que eso es parte también. Pero bueno, cuando los niños... son- Es parte de asegurarse que los niños son independientes y pueden hacer cosas por sí mismos.
una de las cosas que yo estoy bastante orgullosa de traer a los programas de Early Head Start del condado es el programa Montessori. ¿En el condado tienen el programa Montessori? Sí, en Early Head Start, sí. Yo no sabía eso. No, porque es nuevo y no hemos hablado hace un ratito. Ah, tú ves que bien hice en llamarte para que vinieras a hablar de eso. Porque ahora cuando regresemos de la pausa, vamos a hablar de qué es lo que es Early Head Start, qué es lo que es Head Start. Y Monte tiene un montón de preguntas que hacerte. Early Head Start, sí. Porque él quiere saber qué se hace, tiene que hacer uno para inscribir a los niños, cuál es el proceso, dónde tiene que inscribirlo. Entonces, cuando regresemos de la pausa... ¿Quiénes son elegibles? Exactamente, vamos a hablar de eso, porque, déjame una preguntita más para hacer la pausa. Tú eventualmente te vas del distrito escolar y te vas para el condado de Miami-Dade. Después de 27 años. Después de 27 años. Le hicieron una proclamación y todo en el sistema escolar por sus 27 años de trabajo. Precioso. Fue todo el mundo, se tiró foto con ella, salió en el periódico, en la televisión, en todos lugares. Aquello fue porque 27 años de trabajo y siempre especializándote en los niños chiquitos. Bueno, cuando regresemos de la pausa, quiero primero hablar de cómo es que tú te empiezas a especializar en los niños chiquitos y después vamos a hablar de lo que es Early Head Start y todos esos programas que son tan importantes para nuestros hijos, que sobre todo los niños que tienen pocos recursos, los que tienen recursos económicos, no tienen problema porque mamá y papá se van a ocupar de que estén bien preparados. Pero aquellos que tienen pocos recursos económicos, ¿qué posibilidad tenemos nosotros para ayudar a esos niños que empiecen en la escuela ya listos para aprender? Regresamos en cuestión de 2 minutos. Doral Kia en el 101-55 Northwest y la 12 calle en Doral. Abierto los 7 días de la semana con especiales en todos los modelos. 10 años o 100,000 millas de garantía. Por eso usted no paga tarifas mecánicas, intereses muy bajos y planes especiales para todo tipo de crédito. Su solución es sin dudas Doral Kia. Para detalles llame al 786-259-7156. Doral Kia. Tanta gente no puede estar equivocada. Muchas personas dicen, mi hogar es mi castillo. No importa si es un efficiency, es una mansión de 25 habitaciones con piscina. Y es verdad que nuestro hogar es un castillo, porque es el lugar donde buscamos descansar y pasarla bien y separarnos de todo lo demás. Por eso, si alguna vez tiene algún problema como salideros, si hay un fuego, si tienes daño por un huracán o a lo mejor tiene algún problema de plomería, recuerde que deben llamar a Preferred Adjusting Services, que ellos le van a ayudar. Pueden llamar al 786-597-2410. Liena, ¿no es verdad? Es correcto, nos pueden llamar al 786-597-2410 y lo podemos ayudar con salideros de agua, con tupiciones, con daños por causa del huracán, fuegos, vandalismo, moho. Cualquier daño que tenga su propiedad, lo primero que tiene que hacer es llamarnos al 786-597-2410. Ingrid Lucía, Iraín, ustedes se imaginan un congrí cocinado al carbón con chicharroncito por arriba. Y si a eso le agregas unas costillas o un pollo también cocinados al carbón. Óigame, ¿y qué les parece si a eso lo acompañamos con un tamal original cubano, con maíz de verdad, con tostones y yuca con mojo? Vaya, que se me hace la boca agua ahora mismo. Ya, Iraín, por favor. Eso no es real en este pueblo. ¿Dónde tú vas a encontrar eso? Estamos hablando, definitivamente, de ciencia ficción culinaria. Y después que le pongan sal. No, Raulito, eso es una realidad. En Country Fruits and Juice, en la Chrome Avenue y la 122 calle, el tamalazo, donde también disfrutas de batidos y jugos naturales. Sí, en la 122 calle del Southwest y Chrome Avenue, en un ambiente familiar con monta de caballos y ponis para los más pequeños de la casa. Chrome Avenue y la 122 calle del Southwest. Ahí nos vemos. ¡A comer! Regresamos de nuevo al show de la doctora Gema Carrillo con nuestra invitada de honor de hoy, la doctora Maite Riestra Quintero, que es una persona que es una capacidad en lo que respecta a lo que es la educación. En España se llama párvulos, ¿no? Sí, párvulos. Párvulos, aquí uno le dice, aquí le dicen la educación de edad temprana o la infancia, la primera infancia, pero son párvulos, señores, son párvulos, pero queríamos que ella nos explicara un poquito
sobre los programas que ella tiene ahora en el condado de Miami-Dade de Early Head Start. ¿Qué es lo que, vamos a empezar por Early Head Start. ¿Qué es lo que es Early Head Start? En el año, bueno, primero vamos a empezar un poquito con lo que es Head Start, porque Early Head Start viene hasta después, en el año 1994. Pero en los años 60, el gobierno de los Estados Unidos empieza un programa que termina siendo un programa durante el verano para niños de bajos recursos, de manera de que hubieran dos componentes, ¿no? Un componente que era educacional para los niños y otro componente para los padres, y con la idea de que estos padres que estaban en la pobreza pudieran básicamente en esa generación salir de la pobreza y poder encontrar mejores oportunidades de trabajo, y los niños empezar las escuelas listos para aprender. Entonces, en 1994 se decide, después de todos estos años, en 1994, deciden que Early Head Start van a invertir en los niños, no solo de 3 y 4 años, sino en mamás embarazadas y niños empezando desde recién nacidos hasta los 3 años de edad. ¿Y por qué deciden hacer esa inversión aún más temprano? ¿Por qué el gobierno decide hacer esa inversión aún más temprano? Bueno, porque nosotros sabemos, y sobre todo basado en las últimas investigaciones, gracias Emma, investigaciones sobre el cerebro, que las experiencias que los niños tienen a una edad temprana tienen tremendo impacto sobre la arquitectura del cerebro. O sea, nosotros nacemos con unos genes que nos dan como un bosquejo sobre nuestro desarrollo futuro, pero son esas experiencias tempranas las que en realidad determinan si el cerebro de ese niño tendrá esos cimientos fuertes para su salud futura, su comportamiento y su habilidad para el desarrollo de otras habilidades escolares. Perdón, de hecho hay investigaciones a nivel regional en el sentido de diferentes etnias, y se ha demostrado que aquellas madres provenientes de una extracción económica, social, racial o lo que fuere, cualquiera, que interactúan con los niños, mientras más temprano ocurra esa estimulación por parte de la madre, de los padres o de la familia, mejor resultados tienen los niños una vez que entran a la escuela. Y han llegado hasta analizar el estilo de pregunta para acercarse al niño. Aquellos niños que tienen mejores resultados en la escuela son aquellos en los cuales las madres hacen preguntas abiertas. No, ¿quieres comer? Respuesta sí o no. No, sino qué, cuándo, cómo, dónde, para que el niño tenga que decir aquí, allá y complete una frase. Esos niños crean una elaboración cerebral mucho más profunda, y de ahí parte este acercamiento. Uno tiene que pensar, por ejemplo, que antes de que el bebé nace, en realidad, o cuando están todavía esa mamá embarazada, el cerebro se va formando, y entonces son aquellas conexiones, vamos a decir que tenemos muchas células o neuronas, y esas neuronas se conectan de una manera... Sinapsis, correcto. De una manera eléctrica, vamos a ponerlo. Y entonces, aquellas neuronas que se conectan más, mientras más practicas y más usas esas neuronas, entonces llega a ser un circuito. Y entonces, esos circuitos simples, al principio, son los que van a durar más según la complejidad. O sea que, como en una casa, empezamos con el cimiento, y ese cimiento es lo que va a mantener la casa arriba, si no se cae. Si no se cae. Y eso empieza justo exactamente antes de que ese bebé nace. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces muchas veces quizás nos equivocamos en pensar de que una vez que llegan a la escuela, entonces los niños lo vamos a enseñar de una manera o la otra, y no nos podemos a pensar que en realidad todo empieza una vez que ese niño se engendra
y empieza desde ahí. ¿Cómo le hablas esa mamá, que el niño puede oírla, obviamente? Cómo se expresa, qué tipo de vocabulario usa, y el tipo de experiencias que tiene esa mamá o esa familia, porque también podemos pensar de que hay ciertas traumas que tienen ciertas familias que entonces causan que esa estructura en ese cerebro, esa arquitectura del cerebro, pues no sea tan elaborada, o sea, sea más débil que otros. Una pregunta, entonces, cuando ustedes tienen estos programas que ayudan a las mujeres que están embarazadas, ¿qué tipo de ayuda ustedes le ofrecen en el condado de Miami-Dade a esas mujeres que todavía no ha nacido el niño? O sea, ¿qué tipo de información, qué tipo de guía, cómo ustedes las preparan para ayudar a ese niño? Bueno, nosotros tenemos un currículum que fue elaborado por la Universidad de la Florida en Tallahassee. En la Universidad de Florida en Gainesville. En Gainesville. No, en Tallahassee. Florida State. Florida State. Estatal, La Universidad Estatal, okay. Y usamos ese currículum con las mamás. Ese currículum básicamente les empezamos a decir cuál es la etapa del desarrollo del feto, cómo se deben cuidar ellas como mamá, qué tipo de comida deben comer, qué tipo de relación tienen que tener con su pareja, todo ese tipo de cosas que en realidad volvemos a lo mismo. Genéticamente nosotros tenemos ciertos genes, pero la expresión de esos genes es lo que se deja al lo que es el environment o el medio ambiente. Entonces empiezan con esas mujeres embarazadas. Una vez que el niño nace, ¿cuándo es que puede volver el niño a tener un plan de estudio así como ese que tenía su mamá? A los 2 meses. A los 2 meses. O sea que básicamente están fuera como si fueran vacaciones, ¿no? De verano, ¿no? Esos 2 meses y entonces ya pueden entrar en un centro de Early Head Start. De Early Head Start. A los 2 meses. ¿Y dónde están ubicados estos centros de Early Head Start? Los centros de Early Head Start están ubicados los tenemos desde casi Los Cayos en Homestead hasta Aventura. Todo lo que es Miami-Dade County. Todo lo que es Miami-Dade County. Y ¿qué es lo que tiene que hacer una persona que sabe que tiene pocos ingresos, que está en estado, para poder tratar de entrar en un centro de esto o en un programa de esto de Early Head Start? Sí, hemos hablado de 2 programas, del Head Start propiamente dicho y Early Head Start. Sí. ¿Cuáles son las calificaciones, los requisitos para que estos niños se incorporen a uno o al otro? Bueno, vamos a hablar primero de lo que necesitan las familias. Las familias tienen que ganar menos del nivel de la pobreza. Así se ha estipulado por el gobierno de los Estados Unidos. En este momento, si no estoy mal, son $25,750 para una familia de 4 personas. De 4 personas, ok. Ok, entonces eso ya te hace elegible para el programa de Head Start. Te hace elegible, pero también hay factores de riesgo por los cuales nosotros le añadimos puntos a esas familias. Por ejemplo, si la familia está sin homeless. Si está desahuciada, está sin un hogar, exactamente. O, por ejemplo, muchos de nosotros cuando venimos de nuestros países, por ejemplo, yo misma, por mucho tiempo me quedé en la casa de un tío de mi mamá. Sí, eso, no cabía todo el mundo en un lugar. Exactamente. Esas familias bajo la ley son homeless. Claro. Okay. Esas son automáticas, elegibles automáticamente bajo el programa de Head Start. Niños en foster care también son elegibles. De niños que están bajo cuidado de tutores. Ajá. Aquellas familias que tienen problemas de violencia doméstica, abuso de sustancias ilícitas, o sea, dependiendo de nuevo de los factores de riesgo, más puntos, más posibilidad de entrar en un programa de Head Start. Así que paso número 1, $25,750 para una familia de 4. Para una familia de 4. Y esos mismos requisitos son tanto para Head Start como para Early Head Start. Exactamente. Entonces, si el niño tiene alguna discapacidad, también, por ejemplo, nosotros
¿Y con ustedes le hacen algún chequeo, le hacen alguna determinación de que el niño tiene alguna discapacidad? ¿Cómo se enteran que el niño tiene una discapacidad? Bueno, una vez que esa familia aplica para servicios y es elegible, nosotros durante los primeros 45 días de la escuela, de que el niño entra en el centro, le hacemos una variedad de evaluaciones, ya sea visión, oído, dental, física, motor, cognitiva, sí, del habla. Todo ese tipo de evaluaciones nosotros se las hacemos porque comportamiento. Comportamiento también. Behavior también. Yes. So, socioemocional. Y basado en eso ustedes determinan, a lo mejor el niño no es discapacitado, pero a lo mejor tiene algo donde necesita ayuda. Puede Correcto. ser una hiperactividad, puede ser un problema físico como que no oye bien. Correcto. ¿Y qué hacen ustedes? ¿Lo envían a algún lugar para que le ayuden con Bueno, eso? nosotros trabajamos con muchos centros en las comunidades, de manera que si el niño tiene algún problema de visión, nosotros lo mandamos a un referido a un pediatra o a un oftalmólogo que se dedique exactamente en ver a los niños de esa edad, que no hay muchos, por cierto, en Miami-Dade, para ver si necesita espejuelos, gafas. Y entonces, si tiene algo que ver con el oído, igual, el habla, lo mismo. Nosotros tenemos nuestros propios terapistas del habla, de manera que le hacemos una evaluación. Y porque nuestro trabajo es asegurarnos que cualquier cosa que tenga ese niño sea... nosotros le podemos dar el soporte, claro, de manera que una vez que llega a la escuela pública ya todo eso sí, antes era más fácil que no se pudiera identificar desde Correcto. temprano. ¿Y qué pasa? Tú tienes niños que ya son adultos, que tienen 20 o 30 años, y entonces te das cuenta que tienen una dislexia. Cuando al leer cambian las letras, por ejemplo. Y en aquellos tiempos, hace 40 años, no había ese tipo de preparación de pre-evaluación para descubrir el problema, pero con el programa de Early Head Start y Head Start, ese problema se diagnostica antes de que el niño comience. Sí, lo identificamos a una edad temprana, de manera que quiero decir que el programa de Head Start y Early Head Start es un programa comprensivo. No es cualquier programa educacional como un VPK, nada que ver con eso, porque en el programa de Head Start nosotros vemos a la familia y al niño de una manera comprensiva, de manera que nosotros tenemos mental health profesionales que se dedican a la salud mental. Tenemos nutricionistas, de manera que si ese niño tiene algún problema con su dieta, es alérgico a algo, nosotros le proveemos una dieta apropiada. Tenemos nuestros propios health specialists, especialistas en la salud, que por ejemplo que se ocupan de asegurarse que ese niño va a recibir los espejuelos si se necesitan, y si la familia no tiene recursos, nosotros mismos los proveemos, de manera que los fondos federales se pueden usar para eso. Que vayan a las citas con su pediatra, que no falten a esas citas porque son importantes. Tenemos también personal en el ámbito de la educación. Los ratios o el porcentaje de niño a estudiante es más reducido que en cualquier otro lado. Por ejemplo, las clases de nosotros de Early Head Start son de 8 a 2 adultos. Y o sea, 4 niños por persona. Eso nunca se oye, eso nunca se ha visto. Son mucho más reducidas que en un programa, por ejemplo, en cualquier guardería. Sí. Porque de nuevo, nosotros queremos que nuestros niños estén en un ambiente donde escuchen, tengan buena interacción ese adulto con esos niños, de manera que todas esas conexiones se vayan haciendo para que el niño no solo pueda tener un buen futuro en el sistema escolar, pero un buen futuro en la vida. Entonces, una pregunta que te quería hacer, doctora Quintero.
el programa de Early Head Start y Head Start no es en realidad de las escuelas públicas, sino que es, explícanos un poquito de cómo funciona eso. Es o sea, el que lo opera, el operador es Miami-Dade County, el condado de Miami-Dade. Correcto. Los fondos de Head Start vienen del el gobierno federal de Washington y se los dan, los fondos van al condado Miami-Dade. Y el condado Miami-Dade contrata en este momento tenemos 17 agencias y 10 guarderías con las que contratamos para estos servicios. Una de de las 17 agencias es el sistema escolar. También tenemos otras como es Centro Mater, Caridades Católicas, Paradise, Christian. Son una de esas 17 agencias. Por eso es que yo pensé, Exacto. voy por la carretera y veo disponible Early Head Start y Head Start. Y yo me creo que es el Centro Mater, pero en realidad el Centro Mater lo único que está haciendo es como ofreciendo local y los empleados, me imagino, ¿no? Uh-huh. Pero es en realidad el programa del condado. El condado. Y el condado chequea a esas personas para que Claro. tengan, ¿qué tipo de chequeo se hace para las personas que van a atender a esos niños que son los maestros, etcétera? ¿Cómo se...? Bueno, nosotros, todos los maestros que participan en el programa de Head Start, Early Head Start, tienen que tener un Level 2 background y haber sido chequeados de que no hayan tenido en ningún momento algún problema en el, como que dicen, Child Abuse and Neglect Registry, un Sí, registro. que un registro que existe para las personas que específicamente listea o documenta las personas que han tenido problemas con niños. Correcto. Y eso tiene que ser, es durante los últimos 5 años y en cualquier estado en el que hayan trabajado con niños. O sea, que es una cosa que es a nivel federal. A nivel federal, correctamente. Muy interesante. Estas condiciones para las cuales un niño entra, lo mismo a Head Start que a Early Head Start, ¿se mantienen a lo largo de la vida del niño o es necesario ratificarlas o demostrarlas cada año? O sea, ¿hay que reaplicar al programa, No. resolicitarlo o una vez que el niño entra ya se queda hasta el final? ¿Y cuándo salen los niños? Ok, so Early Head Start es de niños, de mamás embarazadas hasta que ese niño tiene 36 meses. Hasta 3 años. Exacto. Entonces, nosotros miramos esa elegibilidad una vez cuando entra. Y lo hacemos de esa manera porque otra parte que tiene el programa de Early Head Start y Head Start, que es muy importante, es el trabajo que nosotros tenemos con los padres. De manera que si esa mamá o ese papá no tiene, vamos a decir que no tiene el diploma de high school, nosotros trabajamos con esa familia de manera que vayan al high school y tengan ese diploma. Los entrenamos para que puedan conseguir trabajo. O sea que nosotros estamos dedicados, tenemos una trabajadora social que trabaja con esa familia, porque es no solamente trabajar con el niño, sino trabajar con esa familia de manera que salgan de la pobreza. Sí, porque ¿Okay? ustedes saben, o sea, los estudios han demostrado que no es solamente el niño que pueda salir, sino que la familia salga también. Completa. O sea, y por eso es que ustedes se ocupan de lo que es la familia entera. ¿Tenemos algunas historias de éxito en ese sentido? Tenemos bastante y yo estaba pensando ahora que, Gemma, a lo mejor podemos traer a alguna de nuestras mamás. Cuando tú quieras. Tú sabes que los micrófonos de la Meca Radio son tuyos. Porque no hay nada más interesante que oír las historias de estos papás y mamás que van a Head Start. ¿Y qué han logrado? Y que han logrado salir de la pobreza, que están muy agradecidos del programa porque no ven los resultados solamente en sus hijos, sino los ven en ellos mismos. Antes de que sigas un momento, quería dar el teléfono del programa de Head Start, que es el 786-469-4622. 786-469-4622. De todas maneras, lo vamos a repetir más adelante. Pero no se olviden, cualquier persona que tenga alguna pregunta, a lo mejor esto no es para usted, a lo mejor usted tiene fondos, sus hijos están grandes, está establecido en este país, a lo mejor conoce a alguien que ve un niñito con una mamá por la calle que a lo mejor necesita una mano. Acuérdese de ese teléfono, 786-469-4622. Y queríamos seguir hablando con la doctora
Maite Riestra Quintero, que es la coordinadora de todos los programas del condado Miami-Dade, en total de lo que es Early Head Start y Head Start. Quería hacer una pregunta, ¿cuántos niños más o menos se benefician del programa que usted tiene que en este momento? ¿Cuántos niños más o menos se benefician? 8,000. 8,000. ¿Y usted cree que habrá más niños allá afuera que necesiten el programa? Muchísimos, Gemma, muchísimos. En Miami-Dade tenemos muchas personas necesitadas, muchas familias necesitadas, porque el nivel de vida es alto y nuestros sueldos no son tan altos. Exactamente. Entonces hay muchas familias necesitadas, muchos de nosotros que migramos a este país, que venimos sin nada, necesitamos el programa de Head Start y Early Head Start. Y para volver a la pregunta, elegibilidad una vez que entran en Early Head Start y una vez que entran a Head Start. Así que, por ejemplo, una familia puede tener un niño en Head Start y luego en Early Head Start nosotros determinamos la elegibilidad en Early Head Start, vamos a decir a los 2 meses de edad, y de nuevo cuando sale de Early Head Start para Head Start a los 3 años de edad. Maite, aparte del teléfono que la doctora Carrillo ya ha dicho y que por supuesto va a repetir antes de cerrar el programa, aquellos que aparte del teléfono están escuchando, si quisieran contactar directamente la escuela que más cerca les quede, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, lo mejor, tenemos más de 100 centros en Miami-Dade County, así que lo mejor es llamar al número que les dio Gemma, que es el 786-469-4622. 786-469-4622, ajá. Preguntar, darnos dónde viven. O a lo mejor donde trabaja, hay personas que le Exactamente. Una de las buenas cosas que tiene el programa de Head Start es que nosotros no miramos donde usted vive. De manera que si es mejor conseguir un centro donde la persona trabaja, pues mejor todavía. Normalmente, a no ser la escuela pública que da servicios por 6 horas y 50 minutos, los demás centros ofrecen de 8 a 10 horas de servicio. Y los Early Head Start, 10 horas. El sistema público, 9 horas y media. Hablando de eso, yo sé que el gobierno federal, una de las cosas que tiene el gobierno federal es que son bien sticklers, son bien estrictos en las cosas. Yo sé, porque tú me lo habías dicho antes, de que, por ejemplo, los salones de clase tienen que tener cierta medida, tienen que tener cierto espacio. Explícanos por qué es que el gobierno federal requiere que haya 2 personas para 8 niños, que haya una mesa de este tipo, que haya... ¿Por qué es que el gobierno federal es tan estricto y tan serio en cuando se refiere a esto en Early Head Start y Head Start? Porque para el gobierno federal, igual que para todos nosotros, el bienestar de los niños es lo más importante que hay. Entonces, si no tuvieran estos estándares tan estrictos, que por cierto son 2017 estándares. 2017, ¿viste eso, Monte? Las personas harían cosas que no deberían. Entonces, necesitan los niños pequeños, mientras más pequeños los niños, más espacio necesitan. Y eso es una cosa que el gobierno federal tiene muy claro. 35 pies cuadrados por cada niño. 35 pies cuadrados dentro de una clase y 75 pies cuadrados fuera. ¿Por qué? Porque los niños tienen que estar en constante movimiento. Tienen que jugar. Todos los materiales que los niños usan tienen que ser apropiados para su edad. De manera que no vaya a pasar algún tipo de accidente. Son muy, muy estrictos también con los credenciales de las maestras. De manera que las maestras que tengan a su cuidado los niños de Early Head Start necesitan un CDA o un Child Development Certificate, un certificado nacional de cuidado de niños. Que me alegro que menciones eso, porque usted sabe dónde usted puede conseguir ese CDA. En el English Center, fíjese, correcto, que tenemos un centro, de nuevo, que está regulado por el gobierno federal. Todos los maestros que se gradúan de ahí tienen que seguir unos requisitos que están delineados, tienen que completar todo eso, y es una manera fácil de tener un trabajo bueno y en un tiempo bastante rápido, porque el programa dura un poquito menos de un año para hacer un CDA, un maestro con un certificado de CDA,
que es Child Development Associate, un asociado de desarrollo de niños. Recuérdense, el English Center que está abierto, ¿cuántos días está abierto el English Center, el señor Montes? 7 días en la semana, de domingo a domingo. ¿Y el teléfono, Mr. Montes? 305-445-7731. 305-445-7731, 7 días en la semana. Y quiero decir que sería fantástico, Gemma, que las personas interesadas fueran al English Center a registrarse para ese CDA, porque nosotros contratamos esas personas que tienen el CDA y si hablamos de como yo empecé, si su vocación es la educación de niños, empiecen con ese CDA y en Head Start, después de que ustedes tengan ese CDA, nosotros le podemos proveer el que usted vaya a Miami-Dade a hacer sus 4 años de licenciatura. Fantástico. Sí nos dan 3 años en Head Start. O sea que básicamente está recibiendo una licenciatura gratis trabajando en Head Start, que está recibiendo tu sueldo y al mismo tiempo vas a la escuela y vas a recibir ese entrenamiento. Una manera fácil de prepararnos, fíjate qué manera más fácil. Recuérdense el teléfono de Head Start, que es el 786-469-4622. 786-469-4622. Doctora, nos quedan 3 minutos. Díganos en 3 minutos, ¿por qué usted cree que es muy importante que nuestras familias que tienen pocos recursos tomen ventaja de este programa tan bueno que es Early Head Start y Head Start? Su mensaje para aquellos que la escuchan. Bueno, no hay otro programa como Head Start y Early Head Start, porque este programa cree en que cada niño necesita un campeón. Y ese campeón es ese padre. Por lo tanto, yo quisiera ofrecerle este programa que es tan maravilloso y que pueden, yo sé que llegar a este país es duro, y este programa le provee un lugar donde dejar su niño que usted sabe que va a estar bien, pero le provee a usted también las herramientas para poder conseguir un trabajo y mantener ese trabajo. Así que empiecen en Head Start y Early Head Start. Vamos a dar el número de teléfono de nuevo, 786-469-4622. Acuérdense que la oficina de Head Start y Early Head Start está abierta de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Pueden llamar al 786-469-4622. Y cualquier pregunta que usted tenga, no hay pregunta estúpida, cualquier pregunta que usted tenga, le van a ayudar. Y si no tienen información enseguida, lo volverán a llamar y le van a explicar lo que puede hacer. Para si tiene hijos o si conoce a alguien que tiene hijos chicos, que reciban esa preparación de Early Head Start y Head Start. Recuérdense que es una inversión. Y como dijo la doctora Maite Riestra Quintero, alguien tiene que ser el campeón de esos niños. Y el padre es el campeón de estos niños. Y recuerden que estos niños, ellos miran toda la familia, no es solamente el niño, lo que puede aprender el niño, sino también ayudan a los padres para asegurarse que los padres puedan romper ese círculo de pobreza que muchas veces ha existido generaciones tras generación tras generación. La única manera es prepararnos y ayudar a que esos niños tengan un mejor futuro. Así que recuérdense, Head Start con el condado de Miami-Dade, y el teléfono para llamar es el 786-469-4622. 786-469-4622. Head Start, cuanto antes mejor. Y Dígame. quiero decir que pueden también, si quieren mandar un email, un correo electrónico, nos pueden mandar ese correo electrónico a headstartinfo@miamidade.gov. Headstartinfo, de información info, @miamidade.gov, como dicen en España. Exacto, gov. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Nos vemos aquí muy pronto. Gracias por su sintonía. Y recuerden, no tiene que esperar hasta que termine para ponchar el like. Nos vemos pronto. Gracias. Las personas de Doral Hyundai son las personas que siempre dicen que sí. Con la garantía de 10 años y 100,000 millas, en Doral Hyundai puedes estar seguro que no pagas tarifas mecánicas. Doral Hyundai, donde siempre están en especiales. Descubre la razón por la cual tantas personas manejan un Hyundai. En la 102 Avenida del Northwest y la 12 Calle. Todo tipo de créditos e intereses muy bajitos. Doral Hyundai, las personas que dicen que sí. Para mayor información puedes comunicarte con el 786-259-7156.
Muchas personas dicen, mi hogar es mi castillo. No importa si es un efficiency, es una mansión de 25 habitaciones con piscina. Y es verdad que nuestro hogar es un castillo, porque es el lugar donde buscamos descansar y pasarla bien y separarnos de todo lo demás. Por eso, si alguna vez tiene algún problema como salidero, si hay un fuego, si tienes daño por un huracán o a lo mejor tiene algún problema de plomería, recuerde que deben llamar a Preferred Adjusting Services, que ellos le van a ayudar. Pueden llamar al 786-597-2410. Liena, ¿no es verdad? Es correcto, nos pueden llamar al 786-597-2410 y lo podemos ayudar con salideros de agua, con tupiciones, con daños por causa del huracán, fuegos, vandalismo, moho, cualquier daño que tenga su propiedad. Lo primero que tiene que hacer es llamarnos al 786-597-2410. La Meca Radio presentó el show de Gema Carrillo. Gracias por la atención prestada, amigos, y hasta la próxima.